¿Qué tal, mis estimados amigos? Una vez más con ustedes, y estamos viendo que el Parlamento Europeo exige a México que se dé protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos, ya que es grave la situación. Somos un país en el que los periodistas están siendo atacados de manera sistemática, y ya no únicamente por el crimen organizado, sino presidentes municipales y sobre todo el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República. No hay día o no existe momento, semana, ¿verdad?, que no esté criticando a un periodista, lanzando calificativos en contra de esa persona o de ese periodista, diciendo que está trabajando para intereses oscuros, para los conservadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, se ha estigmatizado tanto que los periodistas, pues en México están siendo desplazados de una ciudad a otra, o están siendo hostigados o perseguidos. Los defensores de derechos humanos no se diga, solamente se lleva un conteo públicamente de los periodistas asesinados, pero defensores de derechos humanos también vamos por el mismo rumbo o el mismo camino. El asunto es que el día de hoy el Parlamento Europeo se pronunció, y esto es grave, o sea, grave para el gobierno de México, que desde un par están manifestando su preocupación por lo que está sucediendo en México y que nos encontramos en desprotección. Y bueno, todo eso al final de cuentas los mismos periodistas se han encargado de hacerlo público, de hacerlo llegar hasta el Parlamento Europeo, y no solamente el Parlamento Europeo. En Estados Unidos hay preocupación, ya se pronunciaron también al respecto, y yo pienso que muy pronto va a haber también muchos pronunciamientos por parte de organizaciones internacionales con sede en Estados Unidos, que están ya trabajando en esta situación de lo que se vive en México. Pero realmente, ¿qué sucede con el presidente? Dice que quiere erradicar las causas de la violencia. A ver, vamos por partes. Las causas de la violencia, pues tiene razón, se tienen que trabajar, y esa no es labor ni de su sexenio, ni a lo mejor de 2 o 3 sexenios más. Pero el pueblo no puede esperar que se terminen de erradicar las causas. ¿Sí? Pero ¿por qué aumentó tanto la violencia? Pues es simple y sencillo. El presidente de la República no pone a trabajar las instituciones. De por sí no trabajaban. Ahora la idea de él es que las instituciones, hay dos maneras de corromperse: cuando están cerca del poder y cuando están en el campo de batalla, como el ejército, que se corrompió en diferentes ocasiones y que siguen corrompidos, hombre, con el crimen organizado. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, a ver, para encontrar la paz, para retomar la paz en México, el mismo país tiene mecanismos suficientes que se requieren para que se restablezca esta tranquilidad. ¿Cuáles son estas? Que las instituciones y tanto del Estado se hicieron para trabajar y garantizar ese Estado de Derecho. El mismo presidente de la República lo ha dicho: para que exista paz tiene que haber justicia. Pero ¿cómo va a haber justicia si se permite la impunidad, si ningún asunto de ningún periodista se resuelve, de defensores de derechos humanos mucho menos? No se resuelve absolutamente nada. Entonces, los ministerios públicos federales hasta parece que van a suplicar, a mendigar justicia, que van a mendigar protección, parece que le hicieran un favor a las víctimas. La Guardia Nacional puede uno estarles llamando y pueden estar masacrando gente y no voltean a ver. El último ridículo que vi que hicieron fue acompañar gente en Zacatecas para que retiraran sus pertenencias y las dejaran ahí ante el control del crimen organizado. Ahora, tenemos que las instituciones del Estado constitucionalmente está nombrado, está dicho, son para preservar la paz del país. No están hechos al vapor, ni fueron hechos por una persona, fue todo un gente revolucionaria, gente muy preparada de aquella época, que se reunieron en Querétaro y anteriormente llevaron a cabo una revolución para llegar a la conclusión de crear
venían de una revolución, de una guerra, y crearon las instituciones para conservar esa paz. Las instituciones en sí están nombradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se prevén los mecanismos necesarios para que en caso de guerra, en caso de inestabilidad social, etcétera, etcétera, estos mecanismos puedan nuevamente echarse a andar para preservar la paz social. Pero el presidente de la República, que me disculpe, pero cree o piensa que dejando ahí sola a la gente víctima de los violentos, se va a resolver todo. No, no es así. Aquí la situación es que no creo que sea eso. Al final de cuentas, tenemos el ejemplo de Hidalgo, Tamaulipas, donde se supone, ¿verdad?, que fue inclusive Mario Segura, fue a hincarse a la mañanera a decirle, ahí hay personas que requieren ayuda, que están siendo masacradas. Ahora saben qué hacen. La 4T va y se mete a hacer pactos con la columna armada. El senador Américo Villarreal, ex senador, va a hacer pactos con la columna armada. Nunca hicieron nada por las personas de Buenavista. Y entonces, ¿cómo quieren restablecer la paz social? En fin, de sobra tiene razón el Parlamento Europeo. Es una preocupación porque se está rompiendo la democracia de México. Se está terminando con toda esa democracia que debe de prevalecer. Y es muy importante el periodismo para que esa democracia subsista a través de todos estos años. Si el presidente sigue con esa actitud y sigue con esa necedad, esa terquedad de no poner a trabajar las instituciones y dejar este país en caos y en manos de criminales, porque es lo que está haciendo, entonces él mismo está orillando a las personas a defenderse por sí solas, por sí mismas. No es posible que no puedan atender. Quiere atender las causas, que lea la Constitución un poco. Quiere atender las causas, que ponga a trabajar las instituciones. Quiere atender las causas, que termine con la corrupción en la Fiscalía General de la República y en la Guardia Nacional. Esas son causas y es la raíz de todas las demás causas.